Bienvenidos sean todos miembros de la Academia de Capital Pips. Bueno, pues el día de hoy ya nos encontramos en lo que vendría a ser la clase número 2 del curso. Y bueno, el día de hoy estaremos tocando puntos muy importantes e introductorios. Trataré de ser lo más breve posible. Pero bueno, entonces empezamos de una. Listo. Trataremos estos tres puntos, ¿ok? Que son la estructura del mercado, los conceptos iniciales y la explicación final. En la estructura del mercado veremos el movimiento del mercado, ¿ya? En los conceptos iniciales hablaremos sobre terminologías y aplicaciones de esos términos, de esos conceptos en el trading, ¿ya? Y por último haremos un recuento, un resumen de todo lo que hemos visto antes durante el video, solo que todo junto, para que lo aprendan de una mejor manera, ¿cierto? Entonces, para eso pasamos al primer punto, que es el análisis de la estructura del mercado. Primer dato importante que tienen que tomar en cuenta es que vamos a ocupar nuestra computadora, nuestra laptop, para analizar el mercado desde TradingView. Al menos para que ahorita sigan viendo los movimientos, les recomiendo pues entrar a TradingView y ir viendo las funciones o lo que vamos a ver ahorita, ya que realmente no vamos a probar funciones porque eso lo haremos en el siguiente video que será un tutorial de TradingView, ¿ok? Entonces, eh, teniendo esto en cuenta, hablaremos sobre el tipo de movimiento o tendencia, ¿ya? La tendencia del mercado o la estructura del mercado. Hablaremos sobre las velas japonesas, su tamaño, la relación del tamaño de las velas con las noticias y la relación de las noticias con el análisis. Listo. Finalmente, pues haremos como un estudio del mercado para que entiendas de manera como general cómo se mueve el mercado. Entonces, nos vemos dentro del gráfico para explicar todo esto. Bueno, ya que estamos dentro del gráfico, podemos observar pues esto, que bueno, es el gráfico. Aquí, por si acaso estos saltos, si de pronto se los topan a lo que entra en el gráfico, simplemente es el salto entre, ¿qué les diré? Cuando cierra el mercado, ya que el mercado abre, bueno, cierra en este caso los viernes a las 5 de la tarde y vuelve a abrir los domingos, ¿ok? Entonces desde el viernes a las 5 de la tarde está cerrado hasta el domingo a las 5 de la tarde que vuelve a abrir, ¿ya? Eso nomás tenerlo en cuenta, así que cuando hay estos saltos es porque es el movimiento que hubo del mercado durante o cuando estuvo cerrado, ¿ok? Y nos pasamos al tema de las velas directamente. Pero antes veremos la estructura del mercado. Vamos a irnos a un gráfico un poco más claro. Y aquí podemos ver la estructura del mercado. Listo. Nos basaremos, pues yo creo que eso está bien, este rango del gráfico, para ver la estructura del mercado. Ya. Entonces, tengan en cuenta también que aquí estamos estas son nuestras temporalidades, estamos en una temporalidad bastante baja, que son 15 minutos, pero es importante mostrárselos por el tamaño de las velas. Entonces, primer punto, que ya lo mencionamos en el video anterior, el mercado se mueve hacia arriba y hacia abajo. Entonces, aquí ya entra algo de terminologías que es, cuando hacemos estos movimientos creamos picos altos. Aquí hay un pico alto, aquí hay otro pico alto. ¿Por qué es un pico alto? Porque es un punto de subida, ¿ya? Otro pico alto. Se va componiendo por picos altos, picos altos, picos altos. Acá hay otro pico alto, esto de aquí es un pico alto, esto de aquí es un pico alto, etc. Entonces, si se compone de picos altos y picos bajos también, todos estos son picos bajos, ¿cómo los llamamos a estos picos altos y picos bajos? A estos picos altos los llamamos high. Ay, no sé si es el color, sí, el color del texto. Perdón, ya. High, ¿ok? Los llamamos highs. Entonces, aquí entra un pequeño detalle que es que los picos que son más altos que los anteriores, usualmente los llamamos
higher highs, ¿ok? Lo solemos llamar higher highs. ¿Por qué? Porque eso quiere decir o sea, un pico más alto que el anterior, ¿ya? Pico alto, pico más alto que el anterior. Pero sin embargo, solo llamémoslos highs, nada más, ¿ok? Tengan eso en su mente. Es mejor llamarlos únicamente highs para no hacernos bolas porque cuando yo empecé también los 2 primeros meses me concentré en anotar todas las terminologías, anotar todo y al final terminaba haciéndome bolas cuando trataba del mercado por ponerle nombre a todo, terminaba, o sea, perdiéndome, ¿no? Entonces, para que no les pase eso a ustedes, de preferencia, solo llamen los highs, o sea, no es necesario ponerle otro nombre. Y a nuestros puntos bajos los vamos a llamar lows, ¿ok? Se van a llamar lows y va a pasar lo mismo que con lo, con lo que te había dicho, que es que los puntos que son más bajos se van a llamar lower low. En este caso, a ver, este de aquí sería un low, este de aquí que es un punto bajo, pero este de acá sería, no, vamos a otro punto. Aquí, perfecto. Esto es un low, un pico bajo, ¿cierto? Y esto de aquí es un lower low, ¿por qué? Porque está más bajo que el anterior. Si se fijan, esta es la línea de donde tocó ese pico bajo y esta está mucho más abajo. Entonces, esto es un lower low, ¿ya? Asimismo, habrán casos como el que te marcaba acá que me confundí. En este caso, este de aquí sería un low y este de acá, que es un poco más alto, o este, sería un lower high. Por eso te digo que es mejor que solo los llames lows, picos bajos y listo. ¿Por qué? Porque, mira, ahorita se llama lower high. ¿Por qué? Porque este es un pico bajo, pero es más alto que el anterior. Este es un pico bajo, pero este de acá es más bajo. Este de aquí es más alto, entonces se llama high, lower high. Ya por eso te digo, mejor todos los picos bajos que tengan el nombre de lows, lows, esto de acá no, aquí también que sea low, y todos los picos altos que se llamen highs. Punto final. Bien, ahora nos pasamos a otro tema importante. ¿Cuál es el tema de la estructura del mercado? Que aquí ves una estructura. Listo, esto es una estructura. Desde acá sube, baja, sube, baja. Aquí tenemos una estructura de una zona de acumulación. El precio se mantiene con movimientos pequeños, rebotando, subiendo, vuelve aquí, sube, vuelve acá, hasta que empiezan movimientos grandes. Aquí tenemos una estructura en general eh, alcista. Si la marcamos con nuestra línea de tendencia por aquí, podemos ver cómo esta es una estructura alcista porque viene subiendo, rebota, sube, rebota y vuelve a subir más alto, más alto, más alto. Sin embargo, aquí ya hay un rompimiento, pero aún así, a pesar de que el precio baja un poco, no toma liquidez y sube más alto. Probablemente ahorita no hayas entendido muy bien eh, lo de la toma de liquidez, pero eso ya lo verás más adelante. Eso ya es un concepto muy avanzado. Entonces, por ahora, ten en cuenta eso. Esta es la estructura del mercado, una estructura alcista, pero podemos interpretarlo también de otra manera. ¿Qué otra manera? Así, en pequeños movimientos también podemos encontrar estructuras, como aquí. El mercado empieza a subir desde aquí, rebota, sube, rebota y vuelve a subir hasta que genera este pequeño rompimiento, hace un retroceso hasta el punto del rompimiento, luego el quiebre de estructura y empieza a bajar. A pesar de que se devuelve, pues baja un poco, pudimos haber aprovechado esa operación y bueno, cosas por el estilo pasan a diario en el gráfico y mira, con algo tan simple como poner una línea de tendencia, esperar a un quiebre de estructura y un cambio, obviamente, si hay un quiebre es porque va a haber un cambio, pude haber puesto una operación y ganar dinero porque ya tenía una confirmación. Sin embargo, eso no es suficiente y ya lo veremos más adelante. Entonces, esto que acabas de ver es una estructura alcista, solo que estaba más pequeña. Ahora, ¿cómo identificas una estructura bajista? Vámonos a otro caso, mejor vamos hacia atrás. Y bueno, aquí tenemos una zona que tienes que tener en cuenta. Esto es una zona de acumulación, ¿ok?
Siempre el mercado también tendrá zonas de acumulación. ¿Por qué es una zona de acumulación? Si te fijas, aquí el mercado empieza a subir, baja un poco, sube, baja. Llega hasta acá, empieza nuevamente a subir, a bajar, toca, 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 no rompe, hasta que por fin rompe. ¿Ok? Rompe esta estructura de acumulación, esta zona de acumulación, y ahí sí empieza una zona de una baja bastante grande, de hecho, y de ahí empieza una estructura alcista. Te fijas aquí hay una estructura alcista. Ya. Ahorita sí vamos a analizar la estructura bajista y aquí tenemos, déjame buscarlo, el ejemplo de una estructura bajista. Este puede ser un buen ejemplo que empieza desde aquí y va bajando hasta acá. Entonces, esto, si te fijas, todo el movimiento viene desde acá, baja, trata de subir, pero no, sigue bajando, toca, baja, toca, baja, toca, baja y sigue bajando. Todo esto es una estructura bajista, pero la puedes ver así más sencillamente. La línea de tendencia para marcar una estructura bajista puede estar por arriba o por abajo, pero para identificar algún quiebre es mejor que esté por arriba, porque aquí si te fijas, teniéndola por acá, ya te das cuenta de que aquí hubo un quiebre, subió, al final siguió distribuyendo, siguió distribuyendo, siguió distribuyendo, pero luego sí terminó subiendo, luego de esta pequeña zona de acumulación, se puede decir. Ya, entonces eso tenlo en cuenta. La estructura del mercado es así, se mueve por estructuras bajistas, alcistas, zonas de acumulación y rompimientos y nuevamente estructura bajista, alcista, aquí otra zona de acumulación, estructura alcista, bajista, alcista, zona de acumulación, estructura alcista, zona de acumulación y estructura bajista y así. Así se mueve el mercado, ¿ok? De arriba a abajo, de abajo hacia arriba, de estructura bajista hacia estructura alcista y viceversa. Así se mueve el mercado, ¿ya? Eso tenlo en cuenta, lo de las estructuras. Y ahora, las velas japonesas. ¿Por qué se llaman velas japonesas estas pequeñas barras? Porque estos pequeños palitos que ves acá arriba son mechas, ¿ya? Las mechas representan un punto en el que el mercado subió hasta aquí, no pudo mantener el precio y retrocedió hasta acá donde cerró. Volvió a abrir acá, intentó nuevamente subir, no pudo mantener el precio, volvió a bajar y así, ¿ok? Ahora te explico lo del tamaño de las velas. Si te das cuenta, a diferencia de todo este movimiento, todo esto, este movimiento de aquí destaca demasiado. Ya te preguntarás por qué destaca demasiado, por qué esa vela es tan grande, qué significa, cómo puede haber aprovechado eso. Te diré, te desilusionaré, porque estas velas no son operables, estas velas son de noticias, ¿ok? Ya te enseñaré en otro video donde puedes ver y estudiar las noticias para tu análisis porque las noticias no se operan, ¿ok? Es un completo error operar noticias. Las noticias simplemente no se operan, ¿ya? Déjame ver cómo la puedo poner más acá. No me deja. Bueno, eso tenerlo en cuenta. Las noticias no se operan. Es un error operar noticias. Porque ¿qué hubiera pasado si aquí el mercado hubiera seguido o tú hubieras hecho un análisis del que el mercado iba a bajar, como lo terminó haciendo al final? Si hubieras puesto una operación aquí para que el mercado baje, porque es un pico alto que pudo haber aprovechado, hubieras puesto tu stop loss por acá, tu take profit por acá, al final hubieras terminado perdiendo no solo hasta donde está tu stop loss, que es aquí, ¿cierto? Sino hasta acá, porque los movimientos de las noticias son muy bruscos. Entonces, ten en cuenta eso. Las velas grandes son cuando hay noticias, como por ejemplo aquí, que es lo que está pasando ahora mismo, que son las elecciones en los Estados Unidos. Eso es una noticia muy importante y como puedes ver, de todo este trayecto de velas tan pequeñitas, mira este tremendo movimiento, que si lo medimos con la regla, es un movimiento de 178 casi 180 pips de 18 barras, ¿ok? Es un movimiento enorme y es por una noticia. ¿Cuál es esa noticia? Las elecciones en Estados Unidos. Como estamos en el euro dólar, las elecciones en Estados Unidos afectan al dólar. Entonces pueden suceder cosas como esta.
¿Qué hubiera pasado si tu análisis te decía compra porque el mercado va a subir? Todo esto te hubiera llevado hasta el piso, ¿ok? Entonces, por eso tener en cuenta eso. Ya te enseñaré dónde ver noticias para que de esa manera no cometas este tipo de errores. Y ya, las velas no tienen más ciencia que eso. Probablemente más adelante en el canal podrás ver acerca de tamaño de las velas, eh, cómo aprovecharlas y así, pero por ahora solo ten en cuenta eso, ¿ya? No necesitas nada más. Y ahora pasamos a la diapositiva. Bueno, estamos de nuevo aquí. Si haces un recuento, pues vimos todo esto, noticias, eh, tamaño de velas, el tipo de movimiento o la estructura o la tendencia, el estudio del mercado, que fue mostrarte cómo se mueve el mercado, ¿cierto? Entonces ahora pasamos al siguiente punto, que son las terminologías. Aquí tienes que tener en cuenta algo, que es que acá ya tenemos anotadas nuestras terminologías y ya viste ciertas terminologías, ¿cierto? Que son los lows y LL, que son lower lows, picos más bajos que los anteriores. Solo apréndete el low, ¿ya? Nada más. High y higher high son los picos altos y los picos más altos que los anteriores y solo apréndete los highs, ¿ya? Tema de lotaje y pips los veremos ahora y nuevamente volvemos a nuestro gráfico, pero antes necesito que aquí veas que necesitas descargar MetaTrader, ya sea el 5 o el 4, al final es lo mismo, la aplicación es gratuita, puedes abrir una cuenta demo sin ningún problema. También tendrás un tutorial en la otra sección sobre MetaTrader, seguido del tutorial de TradingView. Ya, aquí está el tema del lotaje, ¿ya? Ahorita es que te lo explique, volvemos al gráfico para mostrarte nuevamente qué es esto. Entonces, vamos al gráfico. Ok, ya estamos en nuestro gráfico. Y si te acuerdas, hace un momento ocupamos la regla para medir un movimiento, ¿cierto? Ya, si hacemos una medida, aquí te salen unos datos, 28 barras, esas son las velas que ha recorrido ese movimiento, el volumen, pero esto de aquí es importante. Esto de aquí son los pips, ¿ok? Te lo pongo aquí. Son los pips. Los pips son igual a la unidad de medida del movimiento del gráfico, ¿ya? La unidad de medida del movimiento del gráfico. Esos son los pips, ¿ya? Cuando midas con tu regla, te va a aparecer este dato de aquí, que son los pips, ¿ok? Y los pips son la unidad de medida del gráfico. Entonces, ¿cómo lo relacionamos con el lotaje, que es nuestro otro término? Lotaje. El lotaje es el tamaño de la inversión, ¿ok? Entonces, el lotaje literalmente mide, o sea, cuánto estamos invirtiendo de nuestro capital. Si tenemos $5,000 y ponemos un lotaje de un lote, como te aparecía en la diapositiva recién, estamos arriesgando $1, ¿ok? Como te digo, el lotaje es realmente eso, ¿ya? Es el tamaño de la inversión. 25 lotes, $25, ¿ya? Entonces, ten en cuenta eso. Un lote equivale a $1, ¿ya? Entonces, ¿cómo se relacionan? Es porque cada pip equivale a 10 lotes, justamente como aparecía en la diapositiva. Un pip es igual a 10 lotes, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Te lo explico de manera breve con la regla nuevamente. Medimos este movimiento hasta acá. Digamos que tú pusiste en este caso, una posición corta, desde aquí hasta acá. Aquí te aparece 40 pips, también con la posición se mide. 40 pips, ¿ok? Si un pip equivale a 10 lotes, ¿eso qué quiere decir? Que 40 pips
equivalen ¿a cuánto? A 400 lotes, porque es prácticamente multiplicar 40 por 10, 1 por 10 y 40 por 10, 400. 400 lotes. ¿Qué quiere decir? Que si en esta operación de aquí tuvieras arriesgado un solo lote, hubieras ganado, o sea, un lote, $1, hubieras ganado $400, ¿ya? Eso obviamente aquí te lo muestro como un movimiento grande y con una cantidad pequeña de un lote, pero muy probablemente sea lo que empecemos a utilizar al principio. Tema de las temporalidades lo tenemos acá. Por ejemplo, si cambiamos a 4 horas, te podrás dar cuenta que así se ve nuestra operación, pequeñita. Y aquí en cambio también puedes darte cuenta sobre el tema de las velas, que son velas muy grandes. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta eh, el tema de los pips y los lotes, que el tema de pips y lotaje, eh, necesito que entiendas y te grabes esto. Únicamente esto, un pip equivale a 10 lotes. Un pip equivale a 10 lotes. ¿Ya? Para eso volvemos ahorita a la diapositiva. Bueno, ya que estamos acá adentro, aquí aparece justamente lo que te decía hace un momento del lote. Esto es en la aplicación de MetaTrader. Y en una explicación breve, pues aquí te aparece el par de divisas que estás operando, el euro contra el dólar. Aquí la parte de ejecución instantánea, eso quiere decir que una vez que tú aplastes comprar o vender, se va a poner la operación, o puedes poner otras cosas que ya lo verás más adelante, por ahora entiende eso. Aquí pones tu lotaje, tu stop loss y take profit, ¿ya? Eso es muy importante, y ahorita te lo explico. Pero bueno, aquí como te había dicho, en caso de la operación anterior, que hubiéramos puesto, si hubiéramos puesto este lotaje de un lote, esto es un lote, hubiéramos recorrido 40 pips, hubiéramos ganado 400, ¿ya? Eso, todo el tema del lotaje lo ponemos aquí dentro de la aplicación cuando vamos a poner la operación en el mercado, ya sea en una cuenta demo o en una cuenta real. Entonces, ahora volvemos a la explicación sobre lo que te decía del stop loss y take profit porque son terminologías muy importantes. Así que nos vemos en el gráfico nuevamente. Bueno, ya de vuelta en el gráfico, luego te voy a borrar esto de acá. Y este de aquí seguramente no lo puedas ver, entonces te lo voy a cambiar de color a rojo para que se sobreentienda, ¿cierto? Entonces, el stop loss. Stop, stop loss. Y el take profit. Take profit. Ya, me lo muevo porque no se ve. El stop loss y el take profit son nuestros puntos, precisamente estos puntos en la operación, donde cuando abrimos una operación que se abre desde acá, pones, en caso de que vayas a vender, toca poner posición larga, por ejemplo aquí quiero hacer una venta, entonces pongo una posición larga que se ve de esta manera, ¿ok? Pero en este caso lo que queríamos hacer era una venta, ¿cierto? Una posición corta en este caso, se baja acá, perdón, acá, aquí está posición corta, ya. Entonces, nuestro stop loss es el punto donde nosotros queremos dejar de perder. Por eso dice stop loss, parar de perder. ¿Ya? Este punto lo determinamos en general en base a nuestro análisis. Esta operación está puesta porque sí, no hay un análisis previo, por eso no te puedo decir lo puse en base a esto, ¿cierto? De hecho, no tiene mucha lógica haberlo puesto ahí. Pero bueno, el stop loss es como te digo, el punto donde tú dices, pon una operación aquí, arriesgando un 1% de la cuenta. En caso de que tengas una cuenta de 5K, $5,000, tu 1% de tu cuenta es igual a $50, ¿cierto? Entonces digamos que aquí tú estás arriesgando $50. Tú decides arriesgar $50, que es lo que yo recomiendo. Siempre arriesga entre un 1%
y un 0.5% de tu cuenta, del balance inicial de tu cuenta. ¿Por qué eso? Porque imagínate si arriesgas un 50%. Si pierdes un 50% de una cuenta de $5,000, son $2,500. Y obviamente no quieres perder esa cantidad porque ni siquiera la tienes, ¿cierto? Entonces, no, tienes que manejarte con un margen de pérdida, por así decirlo, porque realmente es lo que pones en riesgo, no lo pierdes directamente, eh, de un 1% o un 0.5%, ¿ya? Tenlo en cuenta siempre. 1% o 0.5%. ¿Por qué? Porque así puedes, eso es tener un buen control del riesgo, un buen manejo del riesgo, y obviamente no vas a quemar tu cuenta y perder todo tu dinero, ¿ya? Porque necesitarías perder 5,000 veces arriesgando un 1%, 5,000 veces para perder la cuenta, ¿cierto? Entonces, no hay problema con eso. Ahora bien, el take profit, en cambio, es el punto donde tú dices que dejas de ganar. Eso también se hace previo al análisis. Aquí no hay ningún sentido en esta operación. Y en la operación, este es nuestro punto de entrada, esta franja que marcamos. Simplemente cuando vamos a abrir la operación, ponemos y decimos aquí abrimos, pum, listo, ¿ya? Entonces, eh, tener claro que el take profit, bueno, aparte del punto de entrada que se esté aquí, el take profit es el punto donde nosotros decimos, hasta aquí ya no ganamos más, ¿ok? Porque puede ser que pase lo siguiente, que es que si no pones un punto específico de take profit, solo quieres dejar que la operación pues llegue hasta donde llegue y te dé mucho dinero, pueden pasar cosas como esta. El precio va a terminar regresándose desde donde entró, se va a regresar, se va a regresar, se va a regresar. Aquí tenías ganancias del doble, pero tú querías más. Y el precio empezó a regresarse, aquí ya solo tenías ganancias de un 1%, empezó a regresarse, aquí ya estabas como en $10, empezó a regresarse y aquí perdiste $50 porque es el 1% de tu cuenta de 5,000, en caso de que estuvieras en una cuenta de 5,000. Entonces, para eso también te lo explico un poco del sentido lógico de esto, es que si tienes una cuenta de 5K, tienes que poner siempre tu take profit en una relación riesgo-beneficio. ¿Qué quiere decir riesgo-beneficio? Esto que ves aquí es el riesgo-beneficio. Riesgo, aquí está, de 2. ¿Por qué te aparece 2? Porque tú estás haciendo una operación que es 1 a 2. ¿Y qué es eso? ¿Qué es una operación 1 a 2? Arriesgas un 1%, determinada cantidad, para ganar, ¿cuánto? El doble. Porque si ves aquí tu margen de pérdida o lo que estás dispuesto a perder, stop loss, es la mitad de tu take profit. Entonces, poniéndote en contexto, como te decía, si tienes una cuenta de 5K, tienes que siempre, esto anótalo, siempre arriesga solo el 1% o el 0.5%. Un buen control de riesgo es muy importante y es este de aquí, ¿ok? Un 1% a un 0.5%. 1% de una cuenta de 5K es $50. Entonces aquí estás arriesgando solo $50. ¿Ya? ¿Para ganar cuánto? Si esto es el doble. Si es una operación 1 a 2. Si aquí te lo dice. 1 a 2. Bueno, 0,4 que te da unos dolaritos más. Vas a ganar $100. Perdón. Imagínate ganar $100 en un día. ¿Conoces a una persona que gane $100 en un día con su trabajo, con su jornada laboral de 8 horas, que gane $100 en un día? De pronto a algún familiar en Estados Unidos o algo por el estilo. Pero hacer de $100 en un día es muy, muy complicado.
Y con el trading se puede hacer posible, porque este movimiento de aquí, déjame ver, si lo pongo desde acá donde habíamos dicho, este movimiento de aquí tomó aproximadamente desde las 6:45 hasta las 1:30, 6:45 hasta la 1:30, esto es como, sí, como 6 horas más o menos. La verdad sí fue bastante demorado porque ya esto es swing trading, pero te hiciste $100 en 6 7 horas, $100. Y realmente solo tuviste que poner la operación, relajarte, esperar a que el precio reaccione y ganaste. ¿Ok? Entonces míralo de esa manera. Mismo ejemplo, si tienes una cuenta de 10K, el 1%, arriesgas el 1%, que es igual a $100. Entonces acá se modifica. Si estás arriesgando un 1% de tu cuenta, pues estás arriesgando $100, ¿cierto? El riesgo es más grande, obviamente, pero la ganancia es más grande, ¿ok? Y no tienes que tener miedo de perder, obviamente no. Entonces, mira, $200. $200. ¿Cómo consigues una cuenta fondeada de 10K con $70? Pero obviamente necesitas saber trading, porque si pierdes el challenge, si pierdes el examen, no vas a tener nada y vas a perder pues tus $70. Y para eso estás aquí, listo. Entonces, esto espero que quede bien claro. También la relación riesgo-beneficio puede aumentar. Por ejemplo, aquí 2 punto tanto puede transformarse en 3.04, que esto ya no sería una operación 1 a 2, sino 1 a 3. Ah, perdón. 1 a 3, que vendría a significar que en vez de ganar 200, estás arriesgando obviamente 1% para ganar 3 veces más, 3%, que son $300. Tranquilamente eso podría pasar en swing trading, porque por lo general siempre en swing trading hacemos movimientos bastante grandes, ¿ya? El swing trading, para que lo entiendas, porque no te lo he explicado, pero es operar en temporalidades grandes, temporalidades de 4 horas, 1 hora, de 15 minutos, a diferencia del day trading, que es operar en temporalidades más pequeñas, ¿ya? Como por ejemplo aquí hacer un análisis de bajo, llegó a este punto, esperamos, no sé, una manipulación o qué más podemos ver aquí, un FBG, toca el FBG, se regresa, vuelve a tocar, una operación ahí y así, ¿ok? Entonces eso tenlo en la mente, eso tenlo claro. Vamos a hacer swing trading al principio, ¿sí? Luego ya cambiaremos la metodología cuando ya aprendan. Nos pasaremos a day trading. Ya más adelante igual verán qué es el day trading, qué es el swing trading y así. Pero bueno, espero que esto haya quedado claro. Ahora volvemos a la diapositiva para que entiendan también un poco del tema del lotaje. Bueno, ya les había explicado, ¿cierto? Pero el tema del lotaje y las sesiones, que, bueno, de hecho les voy a mostrar directamente aquí, tema de las sesiones. Aquí está la sesión de Tokio, sesión de London. Las sesiones de Tokio, London y New York. New York está marcado aquí, de aquí hasta aquí, en este cuadro gris o en esta barra gris. Solo que como es mi horario de operativa, ya le puse un time zone, un indicador. Todo eso lo verán en el tutorial de TradingView, así que no se preocupen. Pero bueno, como les digo, estos son los horarios de mayor volatilidad porque Tokio es cuando los bancos de Asia están abiertos, todos los bancos de Asia están abiertos y hay bastante movimiento. Como estamos en el euro dólar, pues aquí no hubo mucho movimiento realmente. Y London es en Europa, el movimiento del euro, aquí sí es muy importante, pues el movimiento fue un poco más grande. Y la sesión de New York, que es en Estados Unidos, que como pueden ver aquí sí el movimiento fue mucho más grande. Y es de hecho pues la sesión mejor para operar, por decirlo así. Aunque si lo pueden ver o si lo pueden notar, en Tokio ahorita mismo pasó esto, pero es por la noticia de las elecciones en Estados Unidos. Entonces, ya les enseñaré cómo marcar todo eso, pero en la diapositiva ahorita entendemos un poco más de las sesiones. Bueno, ahora que ya estamos dentro de la diapositiva, haremos un pequeño recuento antes de pasar al tema de las sesiones para que capturen ahí.
el recuento de lo que hemos visto, miramos el movimiento diario del mercado, la relación con las velas japonesas, movimiento diario que se mueve entre estructuras alcistas y bajistas, zonas de acumulación y nuevamente estructura alcista, bajista, tema de distribuciones, retrocesos, tema de las velas grandes, cómo se relacionan con las noticias. No olviden que en las noticias no operamos, ya aprenderán eh, dónde ver las noticias, dónde estudiar las noticias para que pues, sepan cuándo operar y cuándo no. Y de ahí pasamos a lo que son las terminologías, donde aprendimos pues las terminologías de uso primario, las que empezaremos a usar, que son las de las sesiones, lows, highs, unidades de medida como lo son el otaje y los pips, y lo que es un stop loss y un take profit. Hicimos un recuento general de todo, poniendo una operación y, y viendo pues el comportamiento del mercado. Te puse ejemplos con cuentas de $5,000, de $10,000, tema de riesgo-beneficio, cuánto arriesgar, qué significa una operación 1 a 2, 1 a 3, que es prácticamente eso. Arriesgas uno para ganar dos, arriesgas uno para ganar tres, ¿ya? Y así, ok. Entonces, ahorita pasamos a, aquí pueden capturar pues lo que es tema de las terminologías para que lo anoten. eh, Lows, highs, lotaje, pips, ya lo vimos recién. Y venimos a nuestra parte de sesiones operativas. Les cuento que justamente hoy cambió. El UTC ya no es UTC-4, sino -5. Y ya no es, ahorita todo tiene una hora más adelante. O sea, ya no es 7 a.m. y 11 a.m., sino 8 a.m. y 12 a.m. ¿Sí? O bueno, 12 p.m. Eh, por el tema de precisamente las elecciones, todo esto cambió. Pero creo que en el futuro ya volverá nuevamente a estar como antes y así, pero por lo pronto en estos horarios están cada sesión. Obviamente UTC-4 es la hora de New York. En la hora de New York el mercado abre a las 7 a.m., o sea, cuando hay más volatilidad, 7 a.m. hasta las 11 a.m. El mercado de Londres en hora de New York abre a las o está abierto desde las 7 a.m. hasta las 10 a.m. Obviamente eso cambia cuando ya lo pones en un gráfico, porque piensas que va a ser lo mismo que acá. No, 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 no va a ser lo mismo que acá. Y en Tokio está de 11 p.m. a 7 a.m. ¿Ya? Eso, eh, pues muchas gracias por ver el video. Espero que todo haya quedado claro, ¿sí? Si quieres volverlo a ver, espero que se hayas anotado todo. Eh, tema de las unidades de medida, los pips, el lotaje, ¿sí? En la otra sección, ahorita mismo ya estamos en eso, para que tengan los tutoriales pues de TradingView y de MetaTrader, ok, ya estarán en la otra sección y ya avanzaremos ahora sí con los conceptos introductorios al trading. Ahorita es lo que viste, sé que tal vez estuvo difícil de entenderlo, pero ahorita empezamos desde cero con todo lo que es análisis del mercado, análisis técnico fundamental. Ahorita lo verás todo y ahí ya lo irás entendiendo y ahí entenderás por qué te di esta información antes de empezar, ¿ok? Eso, es precisamente para avanzar más rápido, ¿ya? Entonces, muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Recuerda suscribirte, recuerda estar pendiente a los videos y bueno, nos vemos en el próximo video.